Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, me presento, soy Angélica Acevedo y les doy la bienvenida a ustedes aquí a lo que es su segunda casa en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que les doy la bienvenida aquí al canal Envigado, en donde siempre aprendemos un sinnúmero de cosas de todos nuestros invitados. Por eso les cuento que hoy traemos unos invitados de los cuales vamos a aprender un montón de cosas y nos van a aclarar ciertos tips, depende de la profesión a la que se dediquen. Entonces les cuento que me encuentro aquí con Juan Camilo Restrepo, que es un odontólogo que nos va a aclarar un poquito unos tips de higiene bucal, si supongamos tengo brackets, cómo manejarlos bien, a qué tipo de doctor debo ir, pero bueno, aquí ya Juan nos va a aclarar todo esto, entonces bueno Juan, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy contento, muy agradecido por la invitación. Aquí estoy para aclararle ciertas dudas, para poder explicar mucho mejor los tipos de tratamientos que hay a nivel odontológico, ¿sí? Okay. Para que entiendan la importancia de la odontología a temprana edad también. Todo los voy a explicar. Así es Juan, bueno, cuéntanos cómo inició todo, cómo decidiste estudiar esta profesión. Bueno, la verdad es que yo soy de aquí de Envigado, salí del Restrepo Molina y desde que estaba en el colegio, pues yo tenía los dientes torcidos y toda la cosa, entonces empecé como mi proceso de ortodoncia y empecé a ver como todos los cambios que se empezaban a dar tanto en mi sonrisa, ¿cierto? Como en mi actitud personal, ¿cierto? Porque a medida de que me lo van enderezando, uno se va sintiendo mejor y Así todo. es. Entonces me empezó a llamar como mucho la atención y además cuando yo estaba en odontología, yo también veía que salían los pacientes muy contentos, que entraban de pronto con dolores y ya después salían como ya revitalizados y toda la cosa. Entonces me llamó mucho la atención porque no solamente es la parte de salud oral y de no tener dolores a nivel de la cavidad oral, Es verdad. sino que también ayuda como a la integridad del paciente como tal, la seguridad y Exacto. todo eso. Así es muy importante todo lo que comentas porque dependiendo de la persona, ya sea tenga una inseguridad muy grande o una inseguridad pequeña, y pues obviamente la idea es, obviamente para cubrir como esas inseguridades, organizar ciertas cositas como tú lo decías. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿te dedicas a algo totalmente diferente a esto o este es tu trabajo? La verdad es que yo he tenido muchos trabajos durante mi vida, toda la vida fui muy trabajador. Por contarles así como por encimita, yo trabajé en funeraria, trabajé en el centro de la moda, trabajé en una confitería en Envigado. He tenido muchos trabajos, pues, porque siempre me ha gustado trabajar, pero ya en este momento me dediqué 100% a la odontología. Ok, muy interesante en este sentido que todos, digámoslo así, como todas las personas que quieren salir adelante, se la rebuscan. Sí, yo creo que mientras uno más conozca de las diferentes profesiones, mientras más experiencia tengan en los diferentes campos, yo creo que más íntegro va a ser uno. Así es. Bueno, listo, ahora sí que ya estamos entrando en materia, como dicen por ahí. En este momento podemos visualizar el logo de aquí de Juan Camilo, de donde trabaja, todo lo que se especializa y sobre todo, pues bueno, cuéntanos dónde pueden ubicar, digámoslo así, en este sentido, el consultorio de ustedes. Bueno, nosotros tenemos 3 sedes aquí en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Tenemos uno aquí mismo en Envigado, que Ok, queda ahí en el Rompoy del Éxito de Envigado, en el Mall Metro Sur. ok. Ahí tenemos una de las sedes, la otra sede está en la plazoleta de la Villa de la Burra, ahí abajito del Centro Comercial Los Molinos, y la otra también está en Los Colores, a una cuadrita y media más o menos de la Universidad Luis Amigo. Ok, bueno, interesante todo este tema, pues porque por ejemplo detrás de cámaras, pues como lo veíamos ahorita, tenemos una persona muy interesada en este sentido, entonces para que ustedes también se interesen por el tema que tengan o tema que necesiten averiguar, aquí tenemos a Juan para que nos aclare como todas esas dudas, sin embargo, aquí ya apareció el número de teléfono, las redes sociales y aquí Juan ya mencionó lo que es el tema de la ubicación del local como tal. Entonces, bueno, cuéntanos más o menos desde qué edad es recomendable que una persona vaya al odontólogo. Lo digo en el sentido de que pues sabemos que existen bebés recién nacidos y no sabemos como que de una nació hay que llevarlo al odontólogo o esperar ciertos meses o esperar a que nazca el diente. ¿Cómo es todo eso? La verdad, lo ideal es que empiece la visita al odontólogo, ¿cierto? Desde los 6 meses. Ok. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay una especialidad en odontología que es la odontopediatría, que es el especialista que se encarga de todos los niños, todos los bebés y todo el proceso de desarrollo y recambio dental. Entonces, a los 6 meses es que empiezan a erupcionar los primeros dientes, los Así dientitos de es. leche, y es muy bueno revisarlos porque de igual manera, de pronto, antes los papás pensaban que
como son dientes de leche se le van a caer, entonces no se los vamos a cuidar, una cosa y la otra, pero es que son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque esos son, primero que todo, si el niño empieza a presentar dolores dentales en sus dientecitos de leche, ya le va a coger como miedo, le va a coger fastidio, le va a coger pereza a cepillarse. Entonces, si desde chiquitos los enseñamos a tener una muy buena higiene oral para que no les duela, para que no les produzca fastidios, para que no les produzca sensibilidad y todo eso, el niño más adelante se va a concientizar y va a ser como una especie de rutina ya cepillarse tranquilamente los dientes y tener una muy buena higiene oral. Así es, y sobre todo, pues como tú lo decías, es también neta responsabilidad de los padres, porque son unos niños chiquitos que inconscientemente no saben que eso debe ser un hábito. Exactamente, eso ya es como en el nivel de la educación que le den al niño, ¿cierto? Y las costumbres que le hagan coger al niño para que pues crezca, digamos así, como con un pensamiento. Porque no nos digamos mentiras, o sea, la mayoría de gente le tiene un miedo a la odontología de la berraca porque, ay no, es que me van a sacar los dientes, que es que eso duele mucho y todo eso. Sí, es verdad. Antes la odontología no estaba tan avanzada, eran los dentistas, que ellos llegaban y sacaban dientes a diestra y siniestra, todo eso, pero ya en este momento la odontología cambió mucho, tanto en el pensamiento del odontólogo como también en el mismo pensamiento del paciente, porque ya no se dejan sacar los dientes, ¿cierto? En las técnicas, los materiales que hay, todo ha ido avanzando y va a avanzar cada vez mucho más como para la comodidad del paciente. Por decir algo, en este momento en mis consultorios ya la mayoría de pacientes llegan y entran y se sorprenden porque ya hay televisor en el techo. ¿Sí me entiendes? Antes era muy incómodo porque uno llegaba, se sentaba ahí, abría la boca y uno como, bueno, ¿para dónde miro? Con ese sonido, la fresa por ahí sonando todo, entonces era como incómodo. Pero entonces ya en este momento llegamos, colocamos musiquita, colocamos series, colocamos películas, nos han colocado a ver Betty la Fea ahí mientras yo voy trabajando, ahí viendo Betty la Fea, Pasión de Gavilanes, y es muy charro, es muy cómodo porque el paciente ya se siente como un poquito más como en confianza, se le baja como toda esa ansiedad, todo eso, es muy bacano. Así es, y sobre todo pues que este es el tema de tu vocación en ese sentido. Eso sí es tener vocación, porque no solamente es preocuparse porque tiene mal un diente, toca arreglarle esto, sino por también el cliente, o pues si en este caso el cliente o el paciente se sienta bien en ese sentido. Que se sienta cómodo, que se sienta un poquito más tranquilo al momento de llegar, sentarse en una silla odontológica, darle la confianza a uno, porque no todos los pacientes llegan como con la disposición, bueno, hágale pues trabajo, no. Todos vienen a veces con miedos, digámoslo así, como con un poquito de, ¿cómo es que se dice? De la parte, sí, como de sustos, de no sentirse en confianza. No, y sobre todo lo que digan los papás de la casa, le van a quitar ese diente y tal cosa, pues los miedos que lo meten los padres. Antes era así, por ejemplo, te voy a contar una historia. Mi abuelita, cuando tenía 15 años, ella tenía los dientes muy torciditos, pero el regalo de 15 años de ella, en esos tiempos, fue que le sacaron todos los dientes y le colocaron un par de prótesis totales, o sea, una caja de dientes, que porque los tenía torciditos. Entonces, mira cómo eran los pensamientos de antes en cuestión a la odontología y ya como han cambiado, o sea, ya para sacar un diente uno lo trata de, mejor dicho, de mantener ahí lo que más pueda, porque ya sabemos y entendemos cuál es la importancia de un diente natural en boca. Es verdad. Bueno, ya que estamos hablando más en apropiación al tema de los dientes, cuéntanos qué es la sensibilidad dental. Bueno, la sensibilidad dental, lo que hay que entender es que cada diente, dentro de cada diente hay un nervio, ¿sí? Que todos los nervios dan estímulos sensitivos. Entonces, la sensibilidad dental puede ser, digámoslo así, como esos estímulos que manda el diente cuando siente mucho frío, mucho calor, siente una fuerza excesiva, siente un golpe. Entonces, todo eso es la sensibilidad dental, ¿sí? Se puede manifestar de muchas maneras. Como les decía, por estímulos térmicos, por estímulos de pronto de presión, ¿cierto? Presión excesiva, una fuerza excesiva, un golpe, todo eso, el diente mismo llega y el nervio que hay manda el corrientazo y el mismo dice, ojo, algo está pasando acá. A defenderse. Sí, exactamente. ¿Y algo se puede hacer en ese sentido o eso es normal, natural? Lo que pasa es que también esas sensibilidades uno tiene que entender el por qué se están causando, ¿sí? Hay sensibilidades que son totalmente normales, ¿sí? Por ejemplo, cuando tomamos una cosa demasiado fría, el diente ahí mismo dice el nervio, ¡ey, ojo, esto está muy frío! Pero entonces, por ejemplo, también
está pasando mucho en este momento que hay la sensibilidad de los llamados cuellitos destapados, ¿cierto? Sí. Que eso cuando llegan y por decir algo se cepillan y les duele, que toman cosas frías y les duele. Entonces todo eso necesitamos pues como un examen para saber si son esas retracciones de la encía que se me está exponiendo la raíz dental que no tiene, digámoslo así, como esa protección del esmalte dental, y por eso los estímulos térmicos o los estímulos sensitivos se sienten un poquito más de lo normal. Así es. Bueno, te pregunto aquí desde mi ignorancia, porque no sé cómo es todo ese tema. Supongamos, no sé, yo tengo cerámicas. Sí. ¿También puedo tener esa sensibilidad o no? Una cerámica bien hecha, ¿cierto? Siempre va hasta el borde de la encía. ¿Listo? Okay. Entonces ahí tapamos ese tipo de sensibilidades por las cuales, digámoslo así, esas retracciones marginales, o sea, ese corrimiento de la encía causa esa sensibilidad. Entonces, si uno llega, de hecho muchos pacientes deciden colocarse sea carillas cerámicas o carillas en porcelana porque tienen los cuellos supremamente destapados y tienen muchas sensibilidades, y como esa carilla va hasta el borde de la encía, entonces inmediatamente pues mejoramos la parte estética y la parte sensitiva también la podemos mejorar ahí. Bueno, muy interesante ese tema, pues porque sinceramente tenía desconocimiento en cuanto a eso. Bueno, te cuento, supongamos yo el día de hoy tengo un dolor en una muela o en cualquier diente, pero resulta que al rato ya se me quitó. ¿Es necesariamente que yo vaya al odontólogo o no? Claro que sí. Lo que pasa es que la mayoría de problemas dentales son problemas, digámoslo así, como de un largo trayecto, ¿sí? Okay. Son enfermedades que son silenciosas. Entonces, por decir algo, tienes una caries y eso empieza muy lentamente a descomponer el diente, ¿cierto? Porque básicamente la caries es una descomposición por bacterias del diente. ¿Listo? Entonces ella llega y empieza a descomponer como la parte de la superficie, entonces empieza como a crear como un caminito hacia adentro del diente, pero en esas partes iniciales, en esas etapas iniciales, el diente no produce dolor porque no está cerquita al nervio. Okay. Pero a medida de que va avanzando, como hay unas terminaciones nerviosas, eso llega y empieza a mandar como un corrientacito y ve, me dolió, pero ya, hasta ahí llegó. Pero mentiras, ya está, sigue avanzando y sigue avanzando. Y por lo general, cuando ya es un dolor insoportable a nivel dental, es cuando ya el diente está demasiado contaminado, demasiado desmineralizado, y a veces o hasta se pierde el diente o hay que hacer un tratamiento de conductos o hay mucha destrucción del diente y hay que hacer una corona o restauraciones muy grandes. Entonces, claro que es muy importante que inmediatamente sintamos algún tipo de dolor de fastidio, pues ir al odontólogo. Además, que nosotros los odontólogos recomendamos que más o menos 2 veces al año tengamos una cita de revisión con un especialista para una limpieza dental profesional, una limpieza dental profunda, y también para chequear, pues digámoslo así, como restauraciones, chequear la encía, como cómo está evolucionando el tema dental. Así es. Bueno, sí, muy interesante, digámoslo así, en ese sentido, porque pues en el desconocimiento de cualquier persona, pues si, no sé, si un familiar es odontólogo, pues uno va y consulta de una, pero pues como no, uno dice, eso es boba, pues para qué ir a botar la plata o ir a consultar una cosa que después me van a decir, no, usted está súper bien, pero bueno. No, es que de hecho, si te contara cómo son mis reuniones familiares, porque todo el mundo, venga, que es que mira que tengo esto, es una reunión aquí. Exacto. No tengo. Pero bueno, es bueno que lo aprovechen a uno, pues porque sí, obviamente... Claro. Si uno tiene la capacidad de brindarles una ayuda, de un diagnóstico o algo, inmediatamente cuentan con uno. Es. Bueno, sabemos que para las mujeres embarazadas hay muchos inconvenientes o hay ciertas prevenciones. ¿Una mujer embarazada puede ir a la odontología o no es recomendable? Una mujer embarazada puede ir a la odontología. De hecho, es recomendable según el estado, o sea, el trimestre de embarazo en que llegue, ¿cierto? Si es el primer trimestre, la verdad... es recomendable que no. ¿Por qué? Porque el primer trimestre es, digámoslo así, el más teratogénico. En español es que el bebé apenas se está empezando a formar y está absorbiendo de todo lo que está consumiendo la mamá. Entonces, si por decir algo, uno le tiene que mandar medicamentos, le tiene que hacer algún tipo de terapia o cosas así invasivas, es mejor aguantarse hasta el segundo trimestre, ¿cierto? Okay. Que de pronto el bebé ya está un poquito más desarrollado, igual sigue absorbiendo, pero en menor medida, ¿cierto? Okay. Ya en el tercer trimestre,
es algo incómodo, pero más que todo es como para la paciente. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya con las posiciones, con Claro. todos los síntomas que le da la embarazada, que estar así acostada y con el peso del bebé y todo eso, es mejor hacer los tratamientos en el segundo trimestre, ¿cierto? Ok. Pero es muy importante también entender que si no es algo de urgencia, es mejor postergarlo hasta después de que nazca el bebé, Ok. ¿cierto? Porque hay estudios que dicen que ciertos medicamentos y ciertas terapias sí afectan al bebé y hay estudios que dicen que no. No hay algo así como muy claro en el medio pues médico, pero si uno trata de evitar como que si no es algo de mucha urgencia, si no le está doliendo mucho, tratar de postergarlo hasta después que nazca el bebé. Ok, claro, porque si no ya habrían como dos problemas en ese sentido, el bebé y pues el diente. Claro que sí. Además, también hay algo, hay un mito muy grande pues en la parte de las embarazadas y es el tema de las radiografías, ¿cierto? Obviamente las radiaciones afectan al bebé, pero una radiografía dental tiene una exposición muy pequeña, entonces no alcanza, digámoslo así, como a afectar la parte de la radiación al bebé. Ajá. Porque antes, por ejemplo, se decía, hijo de madre, que no se podía en ningún momento tomarle una radiografía a una embarazada porque afectaba al bebé, salía con malformaciones y un montón de cosas, Exacto. pero ya en este momento está claro de que o sea, tampoco es que le van a sacar 1000 radiografías, ¿cierto? Cuando uno saca una radiografía es para algo muy clarito y si la tiene que repetir serían 2 radiografías y pare de contar. Con eso no hay una radiación tan grande para que afecte al bebé. Así es, bueno, sí, muy interesante, digámoslo así, todo este tema porque así pues como lo he dicho en toda la entrevista, se aclaran ciertas dudas y sobre todo pues el tema de, en este sentido de la ciencia o pues digámoslo así como ese descubrimiento, pues no lo conocía. Sí había escuchado que no se podían hacer tantas radiografías porque pues ya sea niño, grande o una persona de la tercera edad les puede afectar en ese sentido. Entonces, bueno Juan, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista del día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Cuando quieran, cuando necesiten algo, voy a estar aquí presente, voy a estar disponible para ustedes. De todas maneras, ya tienen los números de contacto, ya saben dónde estamos ubicados, lo que yo les pueda colaborar y mi equipo odontológico les pueda colaborar, estamos a su entera disposición. Así es, entonces, bueno familia, hasta aquí llegamos con Juan que nos contó un poquito sobre el mundo de la odontología, ciertas prevenciones y sobre todo ciertos tips. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Parque de diversiones. Medellín, les tenemos una sorpresa. Looping Park llega por primera vez al Jumbo de la 65. Te divertirás con la más grande y moderna pista de carros chocones de Colombia, la veloz montaña rusa, el Hotel del Terror y Superman, nuestra máxima atracción que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Gran inauguración 24 de marzo. Looping Park, fantástico y súper divertido. El único parque de diversiones completamente nuevo llega al Jumbo de la 65. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor.
donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @FrutosBahiaSolano. Espere muy pronto, Tertulia Comunal. Todos los martes de 5 a 6 p.m. por el canal Teleenvigado. Es un programa de opinión para toda la comunidad, donde estaremos dando a conocer el trabajo de las juntas de acción comunal y de sus líderes. También estaremos dando a conocer aspectos de la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021. Tertulia Comunal, un programa para líderes comunales y dirigido por Hernán Gómez Yepes, formador de formadores. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que me cuento aquí con Juan Arango, una abogada que nos va a contar un poquito sobre acerca del comercio, los derechos de autor, que es algo sumamente importante en este sentido, porque sabemos pues que ciertas empresas o ciertas partes privadas roban plata o no la roban. Entonces aquí él nos va a aclarar un sinnúmero de preguntas o dudas que ni siquiera nos hayamos cuestionado. Entonces por eso, Juan, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Angélica, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito en sí a qué es lo que te dedicas, qué tipo de abogado eres. Yo soy abogado especialista en Derecho Penal. Okay. Y ahora me dedico mucho al tema de las certificaciones de los establecimientos de comercio abiertos al público. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito qué es los derechos de autor. Los derechos de autor son derechos patrimoniales de las personas que se dedican a hacer creaciones artísticas y que están protegidas por la Ley 23, la Ley 44, la sentencia C509, la 933 y un sinnúmero también de otras sentencias y otras normas que concurren en el mismo. Ok, yo como, no sé, como una empresa o como un comercio como tal, depende de los productos que venda, es necesario que yo tenga, digámoslo así, tener un seguro en ese sentido, o tener siempre un abogado que me certifique, digámoslo así, que no me estén robando plata, supongamos Aequasimpro o tal empresa privada, de los cuales cobran en cuanto a los derechos de autor. Sí, el artículo 87 de la Ley 1801, que es el Código de Policía, lo que dice es que para aquellos establecimientos que van a abrir o los que estén abiertos, cada año deben de normalizar su documentación. Okay. Entre ellos, el tema que maneja nuestra empresa, que es el tema del derecho de autor. ¿Y más o menos cómo sería eso? Bueno, la certificación sobre la música que algunos establecimientos de comercio ponen para su actividad comercial se deben certificar por quien sea titular de derecho. En este caso, como dice la sentencia C509, asociaciones de gestión colectiva distintas a la colectiva o el gestor individual. Ok, o sea que esto aplicaría más como el tema de bares, discotecas, todo este tema. Yo diría que solamente a los que se dediquen a esa actividad comercial. Sin embargo, hay otras actividades que también se les exige por parte de la autoridad policiva, porque es el comandante de policía de la estación donde esté ubicado el establecimiento de comercio quien debe hacer esta revisión de esta documentación del establecimiento de comercio. ¿Y quién es el que puede certificar en este sentido? Como te dije ahora, sociedades de gestión colectiva, las que tú mencionabas ahora, Aequasimpro, Ejeda, Torres, ¿cierto? Distintas a la colectiva, como otras que no voy a mencionar, y los gestores individuales, Garribabad, está derechos de autor jurídica comercial, que es la que yo asesoro jurídicamente frente al tema del derecho de autor. Ok, por ejemplo, ahorita detrás de cámaras nos encontrábamos hablando de un tema en este sentido, de en cuanto a los derechos de autor, sobre el tema de los pagos, sobre el tema de los porcentajes, tanto para el artista como para el empresario. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, el derecho de autor, ese es el derecho más aporreado o más fragmentado dentro de la esfera de las actividades que
de una u otra manera otras personas representan, ¿cierto? Entonces, un artista que se monta a un show en vivo o va a hacer un show en vivo, tiene un derecho aparte de ese derecho que ya le pagaron por hacer la presentación. Okay. Entonces, yo te ponía el ejemplo que si tú eres una cantante y hay un empresario que te paga por hacer tu show, entonces te pagan, digamos, 10 pesos. Pero hay un derecho adicional que hace ese gestor o ese recaudador del derecho de autor. Okay. Entonces los primeros que llegan son las de gestión colectiva, son las primeras que llegan allá a exigir y si no les cerramos. Error, craso error. Las entidades de gestión colectiva y ningún recaudador de derechos de autor está facultado para cerrar ningún establecimiento de comercio. Solo lo pueden hacer las autoridades administrativas, en primer orden el comandante de policía, o ya cuando se habla de show en vivo, el secretario de gobierno. Entonces estas autorizaciones son previas, pero si no la tienes al momento de ejercer esa actividad, pues entonces te pueden cerrar o te pueden no permitir que hagas el espectáculo. Okay. Entonces lo que hacen estas entidades es amenazar, constreñir a ese comerciante para que pague a su vez ese recaudo, porque no es un impuesto tampoco, también se equivocan en eso. Dicen que es un impuesto y que se lo tienen que pagar a las entidades de gestión colectiva. Eso es falso. Hay que pagárselo al que recaude, al que esté facultado por la norma y quien sea titular de derechos. Eso es lo que le da la prerrogativa para que esa persona haga esa gestión. Entonces, quien llegue primero con el certificado es ese. Pero ¿qué pasa? Los comerciantes están cansados de pagar impuestos y pagar todas estas exigencias que se le hacen, además de los requisitos adicionales que tiene el artículo 87 en sus 5 numerales, y en el último es el de derechos de autor. Entonces, este derecho de autor se les paga a ellos, pero violan también a su vez el artículo 73 de la ley 23, que dice que debe haber una concertación frente a ese pago que usted me hace y a eso que le puedo cobrar. Okay. Los comerciantes del país deben saber y entender que existe una tranca a esa desfachatez que tienen de enviarle a una tiendita pequeña un cobro de 1 millón de pesos. No, haga o pídale a ese recaudador que dé aplicación al artículo 73 de la ley 23 frente a esa concertación, para que usted no sea abusado en su derecho, porque ellos no pueden cobrar o nadie puede cobrar lo que ellos quieran. Ok, eso es muy importante en este sentido, porque sabemos pues que, supongamos, yo soy una comerciante y no tenía como todo este conocimiento, entonces me pueden llegar a cobrar y yo sin saber por qué me están cobrando, y ahí puedo perder yo también. Claro, porque es que simplemente si tú no tienes como comerciante el requisito, el comandante de policía te dice no tienes requisito, te cierra de 3 a 10 días y te hace una multa tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y eso te perjudica en lo económico y en lo laboral. Qué locura. Uno más o menos, como lo sigo diciendo, si yo fuera una comerciante, supongamos no te conozco, me llega a pasar todo esto, ¿yo cómo podría actuar en ese sentido? Lo primero es que debes de buscar otras entidades que certifiquen el derecho de autor, pero pues estando dando claridad que tampoco es que cualquiera puede hacer el cobro, tiene que ser titular de derecho, tener lo normal, Cámara de Comercio, RUD, y tener todas estas situaciones para poder hacer el cobro, pero busque a otros que estén certificados para expedir ese certificado de derechos de autor para su establecimiento de comercio. No se quede con una, hay muchas que hoy pueden certificar. Así es, Juan. Bueno, te agradezco por haber venido. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Me pueden ubicar como abogado Juan Arango, me pueden ubicar como derechos de autor jurídica comercial, me pueden contactar en el teléfono 310-375-3337, 321-564-6234. Así es, Juan. Bueno, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista del día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan, así es. Todos ustedes aprendimos un poco sobre el tema de los derechos de autor, qué son los derechos de autor, y claramente que tener claro en este sentido cuando tengamos un establecimiento o vamos a hacer un evento. Entonces, bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Parque de diversiones. Medellín, les tenemos una sorpresa. Looping Park llega por primera vez al Jumbo de la 65. Te divertirás con la más grande y moderna pista de carros chocones de Colombia, la veloz montaña rusa, el Hotel del Terror y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Gran inauguración, 24 de marzo. Looping Park, fantástico y súper divertido. El único parque de diversiones completamente nuevo llega al Jumbo de la 65. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Frutos Bahía Solano. Espere muy pronto, Tertulia Comunal. Todos los martes de 5 a 6 p.m. por el canal Teleenvigado. Es un programa de opinión para toda la comunidad, donde estaremos dando a conocer el trabajo de las juntas de acción comunal y de sus líderes. También estaremos dando a conocer aspectos de la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021. Tertulia Comunal, un programa para líderes comunales y dirigido por Hernán Gómez Yepes, formador de formadores. Listo familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que me encuentro aquí con Andrés Hurtado y Sebastián Upegui, que nos van a contar un poquito sobre el tema de los viajes, porque estos señores se dedican a este tema y nos van a resolver ciertas dudas, dar algunos tips, porque sabemos que a la hora de viajar nos surgen un sinnúmero de dudas: cuándo viajar para que esté más barato el tiquete, o cuándo no debo de viajar, y obviamente qué debo de empacar en mi maleta. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola Angélica, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Andrés Hurtado. Okay. Hola Erika, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sebastián Upegui. Ok, bueno, les doy la bienvenida, pues como los dije en un inicio, cuéntenos un poquito cómo inició como toda esta pasión o por qué decidieron dedicarse a esto. Bueno, nosotros somos dos ex empleados bancarios, que nos unió la pasión por los viajes, inicialmente haciéndolo empíricamente, de manera empírica, y siendo como los referentes de nuestros círculos sociales, donde todos nos preguntaban pues cómo se hacía un viaje, cómo los planeábamos, porque siempre los hacíamos, siempre programábamos y estructurábamos los viajes de nuestros amigos. Llegó un momento en que dijimos que le teníamos que dar como un modelo de negocio a esa idea de emprendimiento, y ahí fue ahí cuando empezó este proyecto llamado Bitácora. Ya estamos trabajando con Bitácora desde hace 4 años. Primero, pues, y como lo explicó Sebas, inicialmente pues como cuando éramos empleados y este era nuestro plan B, y luego pues ya se volvió el plan A,
y ya somos una agencia de viajes, prestando todos los servicios tradicionales pues, de agencia de viajes, y nuestro servicio principal es la estructuración de viajes a la medida. Ok, ¿cómo ha sido como esa transición de pasar, digámoslo así, de ser banqueros en este sentido a seguir como el tema de los viajes, que también es un tema muy apasionante? Pues voy a hablar a título personal, pero creo que Sebas va por la misma línea. Pues yo encontré mi lugar en el mundo, mi lugar en la vida. Espero hacer esto el resto de mi vida. Me siento absolutamente feliz haciendo cada uno de los procesos que hace parte de mi trabajo. Y digamos que mi experiencia en el banco fue una experiencia muy bonita, en la que aprendí mucho, en la que me enseñaron mucho, pero esta nueva etapa de mi vida pues es la mejor. La mejor. Al igual que Andrés, lo que nos unió fue la pasión por esto. En el banco trabajábamos felices, es un empleador muy bueno, pero finalmente logramos encontrar lo que nos movía a las fibras, que es el tema del turismo, el tema de los viajes, el tema de conocer el mundo, y hoy por hoy nos dedicamos a eso. No lo vemos como un trabajo, sino como la actividad que amamos, que nos apasiona y que por defecto nos lucra. Así es, bueno, ya vamos a entrar en materia en este sentido, entonces, bueno, cuéntenos un poco qué se debe tener en cuenta a la hora de viajar, es decir, no sé, el pasaporte, el documento de identidad de cada persona, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, desde nuestra experiencia creemos que lo más importante es el presupuesto. Vos debes saber más o menos con cuánto dinero vas a contar para hacer tus vacaciones y si te puedes ir o para Santa Fe de Antioquia o para las Islas Griegas. Eso es lo más importante, tener en cuenta el presupuesto. Ya del presupuesto surge una planificación, qué perfil de viaje querés hacer, si querés hacer un viaje estilo mochilero o querés hacer un viaje de lujo, y eso te va dando alas para ir construyendo ese presupuesto. Así es, bueno, cuéntenos. Porque normalmente cuando uno va a ir a viajar, uno obviamente reserva tours, pues si uno quiere conocer como el lugar en sí. ¿Uno necesariamente tiene que hacerlo desde el día que llega o uno puede llegar el primer día, hospedarse, conocer pues como las partes aledañas y ya el otro día empezar como con el tema de los tours? Pues nuestra premisa es que todo sea planeado con anterioridad, sobre todo porque en destino se pueden encontrar oportunidades de tours y oportunidades de actividades ligadas al viaje, pero con costo un poquito superior. Así es. Mientras que cuando lo hacemos con anterioridad podemos lograr unas tarifas pues, que beneficien el presupuesto de viaje de cada viajero. Añadiendo lo que dice Sebas, además de ese tema de costos, también está el tema de disponibilidad. Hay atracciones que es recomendable reservar con anticipación, precisamente porque tienen una disponibilidad limitada, sea por ejemplo parques o entradas a sitios específicos, entonces es mejor reservarlas con anticipación. Un ejemplo muy claro de lo que está diciendo Andrés es la atracción turística más famosa del mundo, que es la Torre Eiffel en París. Si uno no reserva las entradas a la Torre Eiffel con más o menos un mes de anticipación, seguramente cuando esté en destino no va a lograr conseguir una entrada a esta atracción. Y pues bueno, cuéntenos, hablando del tema, sabemos que muchas culturas, muchas tradiciones, sabemos que el tema de los idiomas para algunas personas puede ser bueno, para otras personas puede ser nulo, o pues es necesario en ese sentido tener un idioma claro para poder hablarlo con otras personas en diferentes países, o no es necesariamente necesario, valga la redundancia. Pues lo ideal sería que vos tuvieras conocimientos en el idioma del país que estás visitando, pero digamos que ahora hay posibilidades pues, por medio de aplicaciones tecnológicas en las que vos de una u otra forma te puedes ir comunicando sin afectar la experiencia. Te pongo por ejemplo el ejemplo alguna vez en un restaurante en Rusia, por medio de una aplicación en la que vos hablas en tu idioma y la aplicación pues que es Google Traductor, la aplicación vos la configuras para que respondan el idioma de allá, te puedes comunicar y puedes pues, vivir la experiencia de manera normal. Así es, bueno, sabemos que a la hora de reservar un vuelo tenemos como ciertas cosas que debemos tener en cuenta, supongamos el tema de las escalas, el tema de a qué horas es el tema del abordaje, a qué horas toca aterrizar en el destino pues que uno haya escogido, el tema de las escalas uno las puede escoger y si sí, ¿es mejor tener escalas o no? Bueno, generalmente las personas prefieren los vuelos sin escala, precisamente pues para el aprovechamiento del tiempo efectivo de viaje. Sin embargo, dependiendo del objetivo del viaje,
se puede optar pues por tomar una escala. Por ejemplo, la aerolínea Copa Airlines tiene un modelo nuevo que se llama Stopover, que ofrece un tiempo de escala en Panamá. Como Panamá es su centro de operaciones, ofrece un tiempo de escala en esta ciudad para que los viajeros salgan a conocer la ciudad, vuelvan y tomen la conexión hacia el destino final. Entonces, digamos que ese nuevo modelo permite que estas escalas, que a veces son obligatorias porque no hay más frecuencias para ciertas ciudades, sean un poquito más amenas. Así es, y sobre todo, pues como tú le decías, en ese sentido a veces toca literalmente como esperar una hora y montarse al otro vuelo. En cambio, en ese sentido, lo que estás comentando, pues no sé, supongo 5 horas, 4 horas, uno puede ya descansar, bajarse del avión, estirar las piernas, pues en ese sentido. Y la misma aerolínea te ofrece planes que incluyen city tours por Panamá, visita al canal. Entonces digamos que el turismo se está volcando a eso, a que esos tiempos que antes eran muertos, hoy por hoy sean aprovechables. Así es. Bueno, Andrés, cuéntanos cuáles son los países que ustedes han visitado. Bueno, a ver, haciendo acá una cuenta alegre, más o menos 25 países. Desde mi primer visita hace 13 años estuve en Perú. Esa fue mi primera salida internacional y ya he tenido pues la oportunidad de conocer muchos países. Creo que son más o menos los mismos países, tenemos diferencia ahí, pero casi siempre hemos viajado juntos. Como les contábamos, pues esto fue lo que nos unió, entonces casi siempre los viajes los hemos hecho o solos, o con nuestras familias, o con nuestras novias y esposa, pero digamos que el común denominador son los mismos países visitados. Tenemos una diferencia entre 2 y 3 países, pues, pero generalmente lo mismo. Pero por ejemplo, en el tema de ustedes, en el primer viaje, ¿cómo se sintieron como conocer todo ese sentido? Pues como es primer viaje, uno no conoce como casi cosas, no se sabe qué hacer. ¿Cómo fue todo eso? Es muy particular todo ese proceso. Yo constantemente me acuerdo precisamente de ese primer viaje. Viajé con mi esposa, que en esa época era mi novia, y estuvimos pues en Perú, que es un país en el que se habla el mismo idioma de nosotros, que digamos que compartimos muchas costumbres, tenemos muchas costumbres en común, pero igual uno es muerto del miedo por cualquier cosa, y cualquier circunstancia que haya. Nosotros lo hablamos mucho con nuestros viajeros y usamos pues un término muy coloquial, que es botar el capote. Entonces, mientras vos te vas acostumbrando como al entorno de cómo funcionan las cosas alrededor de la calle en la que estás, en el hotel, de dónde vas a comer, de qué tomas, es uno con un poquitico de miedo, que el miedo sigue dando, pero cada vez es menor, y uno cada vez va con la intención de vos no te vas a perder, pues porque no conoces cada calle que por la que te metes, es una calle nueva para conocer, que te va a sorprender con algo. Entonces, ya tomándolo desde esa perspectiva, progresivamente se ha hecho más fácil, pero en ese primer viaje pues sí, obviamente las circunstancias fueron muy particulares. Así es. Bueno, no, en tu sentido, pues, ¿cómo podrías decirlo? Pienso lo mismo que Andrés. Digamos que el primer viaje es entre comillas, botar el capote, pero se va convirtiendo en una experiencia muy positiva, porque empiezan a descubrir culturas, sabores, olores, absolutamente entornos diferentes a lo que uno normalmente pues vive aquí en la ciudad. Y después de ese primer viaje queda como ese saborcito de que necesito más, necesito viajar más, necesito conocer más. El mundo, cuando vos viajas, el mundo se te abre totalmente. Entonces, finalmente, después de ese primer sustico, uno quiere repetir el sustico de conocer más. Así es. El mundo es demasiado grande y demasiado diverso, y lo que hay por descubrir es demasiado. Entonces, digamos que ese miedito yo lo quiero seguir sintiendo para toda la vida. Así es. Entonces, bueno, Sebastián y Andrés, les agradezco por haber venido el día de hoy, por habernos acompañado y sobre todo aclararnos ciertas dudas y pues por supuesto cosas para tener en cuenta a la hora de viajar. ¿Cómo se sintieron en la entrevista del día de hoy? Muy contentos. Muchas gracias por el espacio. Nuestras redes sociales son bitácora-col, @bitácora_col. Sí. Son nuestras redes sociales para lo que necesiten, por ahí lo estaremos esperando. Así es. Entonces, bueno, les agradezco por haber venido, por contarnos un poquito de todo esto, y pues bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Panadería Coffee Pan.
Estamos ubicados en la Transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Parque de diversiones. Medellín, les tenemos una sorpresa. Looping Park llega por primera vez al Jumbo de la 65. Te divertirás con la más grande y moderna pista de carros chocones de Colombia, la veloz montaña rusa, el Hotel del Terror y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Gran inauguración, 24 de marzo. Looping Park, fantástico y súper divertido. El único parque de diversiones completamente nuevo llega al Jumbo de la 65. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Frutos Bahía Solano. Espere muy pronto Tertulia Comunal. Todos los martes de 5 a 6 p.m. por el canal Teleenvigado. Es un programa de opinión para toda la comunidad, donde estaremos dando a conocer el trabajo de las Juntas de Acción Comunal y de sus líderes. También estaremos dando a conocer aspectos de la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021. Tertulia Comunal, un programa para líderes comunales y dirigido por Hernán Gómez Yepes, formador de formadores. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que me encuentro aquí con Andrés Julián Torres, que nos va a contar un poquito sobre el tema de la repostería, porque viene desde Andrés Postres. Andrés Postres, y pues para que aprendamos un poquito sobre el tema de la repostería, cómo decorar y sobre todo pues los colores que quedan de acuerdo, tanto a nuestros gustos como a la celebración que vayamos a realizar. Entonces, bueno, Andrés, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito cómo inició todo. Bueno, yo inicié en la repostería, en el mundo de repostería, más o menos en el 2003. Ok. ¿Sí? Empecé vendiendo postres a través de Facebook, fue como los inicios de nosotros, pero comenzamos en el 2001 realmente, ¿sí? Comenzamos en ese tiempo. Perdón, en el 2011, me fui muy atrás. En el 2011, vendiendo postres por Facebook, con 70.000 pesos que nos prestó mi papá. Nos fuimos un tiempo de acá de Medellín y toda la gente que vendíamos, a toda la gente que le vendíamos antes postres, nos empezaron a preguntar mucho acerca de eso, entonces vimos como una oportunidad y ya la aprovechamos. En el 2013 ya sí comenzamos con todo lo que tendría que ver con tortas. Ok, te pregunto, ¿ustedes estudiaron para esto o fue más como que, ay, empecemos a hacer postres a ver qué?
Bueno, yo soy chef, ¿sí? Okay. Yo me gradué como chef en el 2008, pero en pues, la universidad que yo estuve estudiando, no vi pues casi nada de repostería en realidad, ¿sí? Fue más que todo aprendiendo, como viendo videos, como haciendo práctica y error. De ahí también pues salieron todas las recetas, pero como tal de que hayamos estudiado algo enfocado en repostería, no. Ok, bueno, pero muy interesante, digámoslo así, que también hayas querido probar como ese camino para poder, digámoslo así, coger la experiencia, cómo les iba, y sobre todo, pues me imagino que llevan desde el 2011 y ya estamos en el 2023, entonces les está yendo súper. Sí, pero igual fue un camino muy Claro. difícil, o sea, en estos momentos ya la empresa cuenta con 5 trabajadores aparte de mí. Pero sí, pues fue un camino muy duro, mucho trasnochar, mucho madrugar, no dormir, pero gracias a Dios pues en este momento estamos un poquito posicionados ya acá en Medellín. Ok, ¿y cuáles son esos productos más top que ustedes ofrecen? Normalmente pues lo que estamos manejando ahorita mucho es las tortas, ¿sí? Ok. Y complementos quiere decir como cupcakes, K-pops, paletas de chocolate, postres en chops que se llaman cremosos. Eso como tal es lo que más se maneja en la repostería en estos momentos acá en Medellín, ¿cierto? Que es lo que piden la mayoría de personas para sus celebraciones. Y ya igual pues nosotros también manejamos mesa dulce completa, también canapés, pues como cositas pues de mesa de sal. Así Pero es. en sí el fuerte pues de nosotros es repostería. Ok, y todas estas, digámoslo así, todos estos elementos que acabas de mencionar, estos productos, aparte de las tortas como tal, ¿fueron sugerencias de los clientes o el tema de las tendencias, ustedes decidieron hay que irnos actualizando poco a poco? Listo, sí. Pues al comienzo eran solo tortas, Okay. pero al comienzo del todo eran solo postres, ¿cierto? Pero sí, es más como por tendencia, ¿cierto? Entonces el mismo mercado te va diciendo como que puedes ir agregando a tu lista y que puedes ir descartando, porque hay muchos productos que por tendencia van saliendo y otros van entrando. Así es. Entonces, sí, era más que porque los clientes nos decían, ay Andrés, ustedes no manejan esto, ustedes no manejan estas cositas dulces, entonces antes no los manejábamos, pero sí, eso se va incluyendo es por petición de los clientes, la verdad. No, pero súper, digámoslo así, que se acoplen, digámoslo así, como a la sugerencia del cliente y sobre todo pues como esas ganas de ir creciendo poco a poco. Te pregunto, ¿cómo es el tema de los departamentos de la creación? Es decir, el departamento de marketing, el departamento, como tú lo decías, ya en la parte de la creación como tal de hacer el producto, la torta, echar como todos los toppings, ¿cómo es todo eso? Listo, eso está distribuido, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, yo me encargo en estos momentos especialmente de marketing, de ventas, ¿cierto? Pues el lado de contabilidad se encarga del lado administrativo, lo que es contratos y todo lo que tienen pues que ver con contabilidad. Así es. Ya dentro de la repostería nosotros tenemos varias áreas, ¿cierto? Está el área que es de horneado, donde se hace pues el horneado de las tortas, batidos, fondant y cremas, ¿sí? Okay. Ese es como un lado específico en ese sentido. Y tenemos otro lado que es refilado, donde se pulen todas las tortas, se hace en el barril, se forma un barril pues, y ya después de ahí se mandan a la parte que es producción, que es donde solamente se hacen todas las cositas referentes a decoración. Ok, bueno, sí, muy importante en este sentido que haya como una distribución como tal de tanto de los departamentos, porque así pues cada uno está enfocado en lo que tiene que hacer y no es, supongamos, una persona empezando a hacer como de todo y obviamente puede haber el estrés, puede caer la empresa como tal, entonces muy importante en este sentido. Bueno, cuéntanos qué nos trajiste el día de hoy. No, igual es como una tortica de las que estamos ahorita con mucha tendencia, se llaman meme cakes, ¿sí? Voy a... Claro que sí. Para que la puedan ver bien. Este igual es como un regalito que les trae aquí por la invitación, entonces Muchas quería gracias. como mostrar aquí la que se está manejando mucho en tendencia. Se llaman meme cakes o floor cakes, ¿sí? Ok. Por lo del memecito, listo. Y cada persona puede escoger, porque pues normalmente he visto que la mayoría de estas tortas son blancas alrededor. ¿Es necesariamente que sea blanca o puedo escoger el color? No necesariamente, pues nosotros como tal la base de la decoración la hacemos en ganache de chocolate blanco, ¿sí?
que es una mezcla de chocolate blanco con crema de leche. Pero ya el cliente decide si la quieren azul, si la quieren rosada, okay. Pues no hay ningún problema por la gama de colores que se vayan a manejar. Eso ya es dependiendo del gusto del cliente y depende de la ocasión que la vayan a utilizar. Así es. Bueno, Andrés, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista del día de hoy? No, todo súper bien. De pronto al comienzo un poquito nervioso, pero... No, pero relax. Bueno, Andrés, te agradezco por haber venido. Así es, aquí tuvimos a Andrés que nos estuvo contando un poquito sobre el mundo de la repostería, un poco sobre el tema de las decoraciones y obviamente la distribución que se debe tener en una empresa. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Medellín, les tenemos una sorpresa. Looping Park llega por primera vez al Jumbo de la 65. Te divertirás con la más grande y moderna pista de carros chocones de Colombia, la veloz montaña rusa, el Hotel del Terror y Superman, nuestra máxima atracción que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Gran inauguración 24 de marzo. Looping Park, fantástico y súper divertido. El único parque de diversiones completamente nuevo llega al Jumbo de la 65. Ferretería y pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @Frutos Bahía Solano. Espere muy pronto Tertulia Comunal. Todos los martes de 5 a 6 p.m. por el canal Teleenvigado. Es un programa de opinión para toda la comunidad, donde estaremos dando a conocer el trabajo de las Juntas de Acción Comunal y de sus líderes. También estaremos dando a conocer aspectos de la Ley 2166 del 18 de diciembre del 2021. Tertulia Comunal, un programa para líderes comunales y dirigido por Hernán Gómez Yepes, formador de formadores. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que me encuentro aquí con uno de los mejores directores de Pizzas Roquefort, que nos va a contar un poquito sobre qué se viene a futuro, cómo es toda esta movida de tener una empresa, tener una pizzería como tal. Pero bueno, aquí te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Angie, muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por todo el proyecto. Mi nombre es Tomás Cala Nichols, soy uno de los dueños de Pizzas Roquefort con mis papás. Okay. Y ya, muchísimas gracias a todos. Bueno, Tomás, cuéntanos cómo inició todo. Bueno, iniciamos en el 2018 operaciones, mis papás y yo. Mi papá como en la parte más como de producción, okay, de todo el tema como de la salsa, o sea, como de todo él está como más o sea, como en la parte de atrás del telón. Okay. Mi mamá y yo somos más sociables, más amables, más queridos. Mi papá es un personaje pues muy particular, sí, siéndote honesto, pero es muy querido también, pero no es tan sociable como nosotros, como mi mamá y yo. Empezamos en el 2018 y ya vamos a cumplir 5 años y llevamos 4 meses con nuestra sede nueva, que es en la Loma de los Bernal. Ok, bueno, muy interesante en ese sentido, porque sí, tú dices que es muy importante ser amables con los clientes, porque esa es la importancia de la atención al cliente. Entonces tu papá en ese sentido, como tú decías, se ocupa de todo lo que pasa detrás y ustedes, todo el público. Total, Angie. No, yo te digo, es que ¿qué es? O sea, imagínate, vos has escuchado esa frase como luz,
de la calle, oscuridad de la calle. Eso. Mi papá es así, pero al revés. Totalmente, ¿sí me entiendes? Él es totalmente lo contrario. Es un amor con nosotros, pero con la gente de afuera es más seco, más serio, más... ¿Sí me entiendes? Así es. Está muy bien. Bueno, cuéntenos por qué el nombre de la empresa. Bueno, Angie, yo te cuento. Roquefort, pues como lo pueden ver, ahorita lo van a ver en las imágenes, el logo es un ratoncito que es de una película de Disney de 1970 que se llama Los Aristogatos. En Los Aristogatos, pues no sé si tengas contexto, pero en Los Aristogatos como que el mayordomo quería la herencia, pues de la señora, y listo, bueno, el tema, pero aparece uno de los personajes que es el ratoncito Roquefort, y él ayuda como a él, a los gatos, a recuperar a los niños y a la duquesa. Bueno, pero el tema empezó y arrancó porque nosotros chiquitos, pues a mi hermana y a mí, nos ponían el VH mucho de Los Aristogatos. Y mi papá siempre ha sido un enfermo con Disney, con el Rey León, con todo, ¿sí me entiendes? Él es pues, todo un personaje. Entonces, ya con base en ese y en el queso Roquefort, que también lo tenemos en la pizza de la casa, pues tenemos varios sabores de pizza de la casa, pero el queso Roquefort también lo manejamos nosotros. Entonces, por el ratoncito y también por el queso Roquefort. ¡Wow! Sí, es un buen branding. Como que se conecta todo. Sí, se conecta todo. Bueno, cuéntanos cuáles son esos productos más top que ustedes tienen en la carta. Bueno, yo te cuento, o sea, el hecho es que nosotros somos muy artesanales, o sea, entonces en las lasañitas somos muy frescos, en las pizzas también manejamos la masa, la salsa, la hacemos nosotros mismos, en sabores puntuales, por ejemplo, como la Argentina, hacemos el chimichurri, también hacemos la carne molida que le echamos a la Argentina, de pierna y de tabla, o sea, buena calidad, ¿sí me entendés? También en las lasañas, también buena calidad de carne, hacemos el pesto, hacemos el tomate seco. Tratamos como de ser muy artesanales en todo lo que tenemos, pero los productos de estrella son los tres. Nosotros manejamos en lasañas, calzones y pizzas. Y en cada uno puedes pedir en lasañas y en calzones los sabores que quieras. Y las pizzitas también puedes agregarle, por ejemplo, una carne una lasañita de carne con tocineta, con pepperoni, ¿sí me entiendes? Le puedes agregar también a las lasañas. Wow. ¿Sabes? Yo la verdad me iba a enamorar la carta, como te puedes dar cuenta. Entonces la verdad, en las entradas, bebidas también tenemos, el tinto de verano es la bebida de la casa. Pues no, es que la verdad es una carta no muy amplia, porque la verdad no es exageradamente amplia, pero vas a la fija, no te vas a arrepentir. ¿Cuál es como ese producto que tú sientes que no puede faltar en la carta? Pues, ayer estaba pensando en esa y la verdad... Yo digo que pues son las pizzas, o sea, si me entiendes, no fallan con las pizzas, o sea, el calzone es muy rico, las lasañas son deliciosas, pero la pizza de nosotros es única, pues a mí me encanta, o sea, la masa es delgadita, es tipo romana, es que imagínate que en la historia pues como tal, es que mi papá fue administrador de Pizzas Piccolo, hace muchos años, fue como 12 o 13 años administrador, y de toda esa primera camada, esa historia de Piccolo es súper bonita, de toda esa primera camada que tuvo, en Piccolo está el logo Piccolo y abajo dice Calin, en verde, chiquito, uno no lo nota, pero Calin fue el que empezó la empresa, y esa primera camada de Piccolo, uno se pone a ver y varios de ese equipo de trabajo inicial tienen ya pizzerías, entonces está BJ, está Pizza Roquefort, está PIP, que fue mi sensei, y pues de los presentes es Francisco Paniagua, que fue el que me enseñó todo lo de la pizzería, y por el que debemos en gran parte que el proyecto hoy en día sea lo que es. Así es. Bueno, cuéntenos qué se viene a futuro para la empresa. Bueno, a futuro para la empresa le estamos trabajando mucho a las redes, mucho al marketing, mucho pues como a la social media y todo este tema. Y con mi novia Geraldine, que es la que me acompaña hoy, estamos en un proyecto muy bonito. Ella es la asistente del presidente de los premios ICO y hace parte como de ese proyecto de los premios ICO, que ya lleva muchos años cogiendo muchísima fuerza aquí. Es verdad. Muchísimo en Medellín. Entonces, en este año ya sí se nos dio la oportunidad y vamos a trabajar con los premios ICO. Pero lo puntual es que en esa semana de los premios ICO nos vamos a sacar la promo de las promos. O sea, sí o sí hay un crecimiento inimaginable. No, Angie, estamos apuntándole a lo alto, a lo grande, ¿vos sabes cómo? Así es. Bueno, ahorita mencionabas dónde se encuentran ubicados. Recuérdanos, por favor, dónde se encuentran ubicados y, por supuesto, el número de contacto y las redes sociales. Dale, claro, yo les cuento. Estamos ubicados en La Almería, que ya lleva 5 años, en calle
35 con 8614, arribita del rompoy de Don Quijote. Esa ya lleva 5 años, es como con las mesas, pues está más estructurado, hay que ser honesto, tiene casi 20 mesas, van a la fija, es un lugar súper bonito, la decoración, ojalá se tomen el tiempo para preguntar las decoraciones porque también son creadas por mi papá y ojalá mi mamá los pueda atender porque yo ya mantengo en Belén, que es nuestra otra sede, que está en la carrera 83 con 15A 53, cerquita a la Loma de los Bernal. Así es, bueno, ya saben en dónde se pueden dirigir y sobre todo pues ir a comer un sinnúmero de pizzas, calzone, lasaña, ¿qué más dijiste? Angie, lasañas, calzones, antipastis, crostinis y perdona, ahí disculpa, pero el Instagram es roquefort_pizzas y el número de teléfono es 300-201-8930. Así es, entonces, bueno, Tomás, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? No, Angie, maravilloso. Excelente. Entonces, muchas gracias a vos. No, a ustedes por haber venido. Dale. Bueno, les doy las gracias a ustedes por haber venido, por habernos acompañado, por habernos contado un poquito pues sobre todo de ustedes y darnos ciertos tips. Entonces, bueno, muchas gracias familia por habernos visto el día de hoy, a ver un sinnúmero de invitados, aprender poco a poco de todo lo que, valga la redundancia, aprendimos el día de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un programa más de B-Boy en el canal Tele Envigado.